Muy buenos días para todos, mi nombre es Ricardo Pérez, soy ilustrador, docente de dibujo y un gran aficionado de la literatura y el cine fantástico y de ciencia ficción. He creado este curso para guiarlos por el camino de la ilustración en el diseño y el entretenimiento. Este curso está particularmente dirigido a mis estudiantes de dibujo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Espero que lo disfruten y les sea de provecho. La dinámica de la clase es simple. Deben ver este video y seguir con rigor las instrucciones, pausando y regresando cuantas veces necesiten. Durante la clase y al final del ejercicio deberán fotografiar el proceso y el resultado final del trabajo, compartirlo en el grupo y dialogar con el profesor y los compañeros sobre los aciertos y puntos a mejorar del trabajo para corregirlos oportunamente y lograr un mejor resultado. Muy bien, ahora vamos a hacerle algunos detalles adicionales a este trabajo y de una vez vamos a hacer una revisión de los músculos. Entonces, este será un personaje con extrema definición muscular, casi parecerá sin piel, pero nos ayudará simplemente a una revisión concienzuda de esta musculatura, pero realmente pues lo más normal que puede pasar en un estado natural es que una persona no sea tan desmesuradamente musculosa. Listo. En la otra ocasión creo que dejé los hombros un poco inflados. Les voy a bajar un poco de volumen antes de continuar y luego empezaré con el detalle. Creería que de esta manera es un poco más natural. No tener los hombros tan dramáticamente hinchados como los había dejado estaría mucho mejor. Listo. Les bajé algunos milímetros y queda más natural. Ahora voy a hacer el rostro. Esta parte pues la veremos a una mayor profundidad más adelante. Por ahora simple y sencillamente haré algo que me sirva como una guía. Bueno, entonces dibujaré primero la clavícula. También suavizaré un poco el dibujo de la clavícula. La otra vez lo había hecho muy marcado porque me servía para definir ciertos asuntos de la forma, pero en este punto lo voy a tratar de hacer un poco más sutil. Entonces tiene unos puntos en los que se anclan los músculos que siempre se alcanzan a ver acá en el centro y en el extremo, acá en el hombro. Pero no deben ser muy voluptuosos esos extremos de la clavícula. Es mejor que sea moderado. ¿Ok? Acá en el cuello vamos a dibujar un músculo muy importante que se llama el esternocleidomastoideo. Este músculo tiene este nombre tan largo porque une tres partes importantes de la anatomía. Une el esternón, la clavícula y el mastoide. De ahí su nombre tan extenso, esternocleidomastoideo. Acá se verían algunos de los otros músculos y acá se vería el músculo del trapecio bastante marcado. Listo. Podríamos revisar también algunas sombras muy básicas, por ejemplo, la cabeza generaría algo de sombra sobre el cuello. Esta es una de las importantes que no podemos perder. Bajo la nariz, en las cejas, debajo del labio inferior, en el mentón, los maxilares y dentro de las orejas. Listo. Luego estarían los músculos del hombro que ya les había mencionado la vez pasada. Se llama el deltoides. Listo. El deltoide tiene una parte que queda sobre el pecho en este lado y este se llamaría el deltoides frontal.
El resto del volumen del hombro viene hasta este extremo, más abajo de la guía, y este sería el deltoides lateral. Desde esta vista se alcanzaría a ver muy poco de los músculos del lado del brazo, pero es posible que aparte del bíceps se alcance a ver algo de músculo lateral que se llama el braquial. Acá voy a desinflar un poco el bíceps cuando llega al codo y cuando llega al pecho, para que no sea un óvalo continuo, porque sería bastante inconsistente, sería muy raro que eso pasara en la vida real. Se desinfla un poco cuando llega ahí. Y aparte de este bíceps, pues estaría, como les decía, el braquial. Ahora, acá viene una parte del pecho, no la voy a hacer demasiado marcada, ¿sí? No tan marcada como los otros músculos, porque realmente todo este músculo es el pectoral y no quiero como crear una ambigüedad, como que parezca que hay un músculo diferente. Este es parte del pectoral, solo que tiene acá un surco pectoral. El volumen de este sería más o menos en esta diagonal. Listo. Ahora, en el brazo se alcanzarían a ver dos músculos principales, el pronador y el supinador. Del exterior alcanza a estar bastante arriba, se une con el braquial y genera este volumen de acá. Estos músculos deben configurarse como si le estuvieran dando la vuelta al antebrazo. Entonces, vienen desde afuera, rodean el brazo y terminan hacia el pulgar. Listo. Y por este lado del antebrazo estarían los extensores de los tendones. Está muy volumétrico, voy a bajar este volumen un poco, que se aplane un poco, y acá lo llevo hacia la muñeca. Listo. Entonces acá lo tenía muy remangado del círculo que había utilizado para estructurar el codo, pero creo que al bajarlo un poco más y al hacerlo un poco más plano, alcanza a tener una forma más parecida a la que debe tener el antebrazo, que no se vea muy cómic, sino un poco más natural. Listo. Voy a hacerle un pequeño volumen en esta parte del bíceps. Ahora voy a dibujar la mano. Voy a hacer una mano más o menos de perfil. Sería el lado de la mano. Sería la posición más cómoda para este gesto, teniendo en cuenta que la muñeca sobresale por encima de la forma de la mano. Acá quedaría la mano un poquito más hacia acá y el brazo un poquito más hacia allá. Como mis brazos son un poco rechonchos, no se nota tanto, acá lo voy a hacer un poco más exagerado. Listo. Ahora voy a hacer en la parte del costillar unas formas que me ayudarán a definir de una manera un poco más natural esta parte, ya que esta geometría, si bien me ayuda a ubicar las masas generales, todavía carece de naturalidad.
Entonces voy a tratar de que sea un poco más anguloso esta parte. Hacemos algo así. Y que se entre un poco acá a la altura del ombligo. De todas maneras, acá voy a poder revisar muy bien cómo es el dibujo del recto abdominal. Listo, tiene una división a la mitad. Sobre las costillas quedan dos de los cuadros del recto abdominal, los que menos se desarrollan. Estos no tienen mucho protagonismo, pero hay bastantes más. Estos ya tendrán mucho más volumen. Bueno, si estuviéramos dibujándolo completamente sin piel, entre este músculo del recto abdominal y los que le siguen hay un espacio de músculo blanco liso. Entonces siempre quedan como unas pequeñas margencitas. No es como que linde completamente o de manera perfecta músculo con músculo todo el tiempo como ocurre con el brazo. Hay unas partes donde los músculos quedan separados por un pequeño músculo liso blanco que ayuda como a segmentar de una manera un poco más marcada esas áreas. Entonces estos 8 cuadros formarían el recto abdominal. ¿Sí? Son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este último llega más o menos hasta acá. Y ahí ya estarían los genitales. Ok. El oblicuo abdominal quedaría más o menos de este lado. Y también antes de unirse a los músculos de la pierna hay un extenso músculo liso que separa los músculos del abdomen con los músculos de las piernas. Voy a dejar por acá bien marcado el oblicuo, y en esta área de acá es donde digo que iría un músculo liso que genera una cierta distancia entre los músculos del abdomen y los músculos de las piernas. Listo. Acá no me está quedando tan simétrico como me gustaría, voy a pulir un poco. Listo. Ahora voy a hacer los músculos del costado del cuerpo, los cuales son muy difíciles. Se llaman serrato, es un nombre sencillo, pero realmente es un músculo bastante complicado de dibujar. Entonces, traten de visualizar esta parte como una trenza de diferentes músculos que se entrelazan en relación a esta curvatura. Este es el punto de entrelazamiento entre los músculos. Y estos músculos nacen más o menos de los músculos del abdomen, un poco desfasados. Y acá, en este segmento, se cruzarían. Entonces acá se cruza uno. Acá se cruza otro. Acá se cruza otro. Y hasta caería otro. Entonces ahí estarían los cruces. Entonces digamos que hay uno que va hacia este músculo primero del recto abdominal y su cruce, el que va del segundo músculo del recto abdominal y su cruce, el que va del tercer músculo del recto abdominal y su cruce, y el que va del cuarto músculo del recto abdominal y su cruce. Ahí estarían los músculos del serrato, que es una de las partes más complejas de representar. Estos músculos del serrato no tienen que llegar hasta los músculos del recto abdominal, simple y sencillamente se dirigen hacia allá y se funden un poco, ¿sí? Es más importante que se note claramente la parte del entrelazamiento acá y no tanto la unión hacia el recto abdominal, que puede quedar un poco difuso. ¿Ok? Si este tipo tuviera los brazos extendidos, se podría alcanzar a ver, además del serrato, otro músculo que en realidad forma parte de los músculos de la espalda, que sería el gran dorsal. ¿Ok? Entonces esta parte la podríamos representar con algo de sombra, y esta parte de los primeros músculos del recto abdominal también con algo de sombra, para que se entienda que esta parte de acá está hacia afuera y esta parte está un poco más hundida. Lo mismo acá también tendría un poco más de sombra. Un poco más que esta. Listo. Entonces ahí ya tenemos
los músculos y la definición de las formas para los brazos y el tórax. ¿Listo? La cadera como tal no tiene tantos músculos propios, son principalmente músculos lisos y funciona como un punto de intersección entre los músculos de las piernas y los músculos del torso. No tiene músculos como característicamente propios, aparte de tener parte del recto abdominal, un poco de los oblicuos, pero sí, es más un área de transición en un sentido muscular. Ok, ahora vamos a hacer los músculos de las piernas. Entonces acá estarían las rodillas son principalmente hueso cubierto por algo de músculo liso, blanco. No tiene como tal una característica muscular que lo defina de gran medida. Listo. Y luego a partir de la rodilla va a salir hacia arriba, aquí hacia afuera, desde el centro de la rodilla hacia afuera, un músculo que se llama el recto femoral. Entonces este músculo tendría una forma más o menos así, como una hojita. Listo. No lo voy a definir demasiado, no quiero que quede como un tipo monstruoso al tener los músculos de las piernas tan exageradamente marcados. Simplemente quiero que se entienda dónde quedaría el volumen del recto femoral. Listo. Entonces, desde acá de la cadera, por encima del recto femoral, vendría un músculo muy importante que va hasta la parte de acá, de arriba de la cadera, que sería el sartorio. El sartorio tiene esta forma y queda por encima de este recto femoral. Acá, del otro lado de la pierna, hacia el otro lado, más o menos desde donde está el sartorio, pero para el otro lado, iría otro músculo que sería el glúteo medio. Listo. De este lado del recto femoral vendría un músculo que se llama el vasto externo y de este lado iría otro que se llama el vasto interno. Listo. Aquí estarían los vastos, dándole una forma ya más reconocible a la musculatura de la pierna. Listo, estarían ahí. En la parte de los pies no se alcanzarían a percibir muchos músculos, están cubiertas principalmente por músculos lisos. Está el tibial, que es el que cubre la tibia. Listo. Y por detrás estarían viéndose los músculos de la pantorrilla, que serían principalmente los gemelos y el tendón de Aquiles, pero de este lado no se alcanzan a ver muchos más músculos. Entonces digamos que esto estaría llegando al final, esta representación de la musculatura para la vista frontal. Listo. Le hago algo de sombra. También acá en la parte inferior de la rodilla. Y voy a hacer el detalle de los pies. Más adelante veremos pies a un nivel de detalle mucho mayor. Por ahora solo necesito que sea claro que se trata de un pie. Un pie con todos sus dedos. Entonces este sería el básico para esta vista. ¿De acuerdo? Voy a revisar un poco los bíceps, que creo que no me dejaron completamente satisfechos. Estos bíceps están demasiado voluminosos. Les voy a bajar un poco de volumen, especialmente en la parte de acá abajo. Entonces, que sean un poco más recogidos, quedaría un poco mejor. Listo. Se generaría esta sombra acá, un poco más de tensión, pero se vería más natural la forma del músculo y se vería un poco más del braquial. Acá también en la parte superior no serían tan inflados y el deltoides podría quedar un poco más sobre la forma del músculo, un poco más de esta manera.
Aparte pues del bíceps como tal, hay otros músculos cercanos que si bien forman parte del volumen general del brazo acá, todo este volumen general no es solo bíceps, ¿sí? Por acá deberían haber otros músculos, quizás de la parte posterior del brazo, que no se alcanzarían a ver del todo, pero que estarían insinuados. Listo, entonces esta parte de acá, no tan inmensamente volumétrica como la había dejado hace un minuto, sería el verdadero bíceps, y lo otro son pues otros músculos que entre todos dan la volumetría general de esta parte del brazo, pero que realmente no todo es bíceps, sería este pedazo. Listo. Revisemos los músculos de la parte posterior. Entonces, de acá, de esta parte del cuello, viene un músculo hacia la columna. Esta parte quedaría más o menos despejada de músculos en la columna. Está cubierta como por un músculo muy delgado blanco, sin volúmenes, pero hacia la columna se dirigen primero que todo estos músculos del trapecio, que se unen acá al cuello, y luego este otro grupo de músculos que en realidad forma parte de la misma proyección, tendrían como una dirección hacia la columna. Bueno, entonces de este lado vendría, aunque aquí hay un poco de volumen óseo, realmente el músculo vendría hacia acá, y este músculo que también llega a un punto en el que queda completamente liso al llegar a la columna, este sería el gran dorsal. El gran dorsal es un músculo bastante protagónico en la espalda. Y acá se alcanza a ver la parte posterior del oblicuo. El deltoides quedaría por debajo del trapecio, por lo menos el deltoides posterior quedaría por debajo del trapecio. Y acá se alcanzaría a ver el deltoides lateral. En este punto viene un enredijo de músculos con nombres extraños que simplemente vamos a marcar de la siguiente manera. Acá estarían estos. Creo que voy a hacer el gran dorsal un poco más arriba para que cubra un poco más de esta parte. Y haré el músculo del deltoides posterior también un poco más extendido. Listo. En la parte posterior del brazo se alcanzaría a ver principalmente este músculo de acá, que es el tríceps, que tiene dos músculos que se unen al tendón, que luego va hasta el codo. Del otro lado estarían el braquial y los otros músculos de la parte del brazo. Listo, pero se notaría principalmente estos dos y este tensor. Listo, que serían los que forman el tríceps.
quedó a la misma altura. De acuerdo. Ahora, en esta parte vendrían dos músculos tensores que van hacia la muñeca. Y de este lado los tendones. De este lado se ve un ángulo muy diferente al que habíamos dibujado acá. Acá el dedo que más al frente estaba era el pulgar, el dedo que más al frente va a estar de este lado será el meñique. Esta parte de la forma es hundida, por lo tanto lo vamos a hacer un poco de sombreado. Ahora vamos a hacer los músculos de la parte posterior de las piernas. El más destacado sería el glúteo maximus, que se extiende hacia esta parte de la pierna. Se extiende hacia abajo, hacia afuera. De este lado de la pierna quedarían dos músculos que serían principalmente el bíceps femoral y el semitendinoso. Este de afuera sería el bíceps femoral y el de adentro el semitendinoso. Hay más músculos, pero se alcanzan a ver completamente y tampoco recuerdo cómo se llaman todos. Pero estos dos son los más destacados, el bíceps femoral y el semitendinoso. Esta parte se oscurece porque es hundido. Y la parte inferior del glúteo también la voy a oscurecer un poco para que se resalte su volumen. Acá los tríceps. Listo, ahora vamos a hacer los gemelos y el tendón de Aquiles, ¿de acuerdo? Que serían estos músculos de acá. Estos músculos, el bíceps femoral y el semitendinoso, llegan hacia la parte exterior de la pierna y de la parte interior, por debajo de ellos, vendrían estos músculos de la pantorrilla que ya al llegar a la parte inferior se convierten en los gemelos. Entonces acá habría un volumen, les recuerdo que es más marcado hacia abajo, hacia adentro, más marcado hacia arriba, hacia afuera. Listo, hay una inclinación en esos músculos, no la podemos perder.
Listo. Y ahora, de entre estos músculos, viene un tendón que se llama el tendón de Aquiles que va hacia el talón. Listo, completamente hacia la punta del talón. Y luego ya se terminan de dibujar los otros músculos que terminan de darle la forma a esta parte de la pierna. Listo, y la insinuación de los dedos por este lado. Esos serían los músculos más destacados en cuanto a forma. Acá tenemos los elementos básicos de forma, de musculatura para una figura humana masculina en vista posterior, ¿sí? Nos quedaría faltando la revisión de la musculatura para la vista lateral. Para la vista lateral, pues ya hemos visto muchos de los músculos, tanto en la vista frontal como posterior. Así que trabajaré principalmente con los músculos del brazo, que son como los que nos quedarían faltando por revisar. Entonces, desde este lado, sí se alcanzarían a ver tanto los músculos del deltoides frontal como del lateral y del posterior. Se alcanzan a ver los tres. Y este se ancla acá aparte de la clavícula. Estos son los tres músculos que forman el deltoides. Acá vendría entonces el braquial, que se une a esta parte de acá y luego se extiende hacia abajo hasta juntarse con este músculo que sería el supinador. Sería el braquial, supinador y el deltoides lateral. Listo. Esos dos. Este de acá sería un extensor y acá vendría el bíceps. El codo se une, se proyecta hacia esta parte del tríceps y aquí estarían los músculos del tríceps en esta parte de arriba. Listo. Este braquial incluso puede estar un poquito más hacia adelante para darle más espacio al tríceps. Entonces estaría más o menos así. Esos serían principalmente los músculos del brazo. Acá, en el costado, se alcanzarían a ver algunos otros músculos en la pierna que no hemos definido completamente en los que ya hemos dibujado. Listo. Entonces este se une acá a la masa muscular. Este sería un tensor de músculos también del lateral de la rodilla. Hay otro tensor que va hasta el tobillo. Este tampoco lo hemos dibujado bien. En las otras vistas no se alcanza a ver muy bien, pero estos dos tensores forman parte de las musculaturas de la pierna. Y ya
por el frente y por la parte posterior sí se alcanzan a ver mucho mejor los que ya hemos trabajado. Entonces de este lado se alcanzaría a ver los gemelos y el tendón de Aquiles y la forma general del pie. Este se llamaría el tensor de la fascia lateral. Acá se podría ver este músculo que habíamos hecho acá, que se unía a la parte interior de la pierna. Este sería el sartorio. Y aquí estaría el oblicuo abdominal. De este lado se alcanzaría a ver solamente la mitad de los músculos del recto abdominal. Un cuadrito para esta parte, un cuadrito para esta parte, un cuadrito para esta parte. No se verían muy marcados, ahí estarían. Y se verían un poco más los músculos del trenzado del serrato. Uno para esta parte, otro para esta parte, otro para esta parte, más o menos de esta manera, que son como los músculos más protagónicos en el costado. El pectoral, este es el surco pectoral, toda esta parte de acá es el pectoral, pero tiene una división en la mitad. Más o menos de esta manera. Aquí se vería parte del gran dorsal, acá está el trapecio, que se proyecta, como podemos ver acá, hacia la parte de atrás de la nuca. Hacia adelante se alcanzan a ver los músculos desde acá, desde más o menos desde la oreja hacia el centro del pecho. Es un telesternocleidomastoideo y otros más. Listo, esos serían los músculos principales para la vista de perfil. Voy a hacerle una definición básica de rostro y algunas sombras que me ayuden a definir un poco mejor la forma. Debajo del cuello, acá al costado, el volumen en esta parte diagonal del pecho, en esta parte, un poco en la punta del tríceps, un poco en la parte inferior del bíceps, en esta parte de la pierna. Listo. Entonces con esto tenemos ya una revisión básica de la musculatura para la figura humana. Los músculos son los mismos tanto para hombre como para mujer y de hecho son casi los mismos para la mayoría de los vertebrados que respiran aire. Y a continuación vamos a revisar algunos detalles para definir mejor la figura femenina, aunque en este caso no le haremos musculatura. Ya con solo revisar la musculatura una vez es suficiente. Nos concentraremos acá simplemente en algunos pequeños detalles que me ayuden a definir mejor la forma y la feminidad de esta figura, pero no será tan elaborado como esta revisión de la musculatura. ¿Sí? Ya tenemos la revisión básica de la musculatura. Concentrémonos en estas formas, en los nombres de los músculos más importantes. Hay algunos músculos que obviamente en estudio anatómico más estricto todos los músculos son importantes, pero algunos no los mencioné. Solo mencioné los más grandes y los más relevantes en la definición de la forma. Por ahora tenemos la base, que sería la forma, que con esta revisión queda evacuada y creo que queda bien. Listo. Ahora revisemos entonces algo de la forma de la figura femenina. Entonces dibujaré esta figura con un nivel mayor de detalle, pero realmente ya que no tengo que explicarles dónde quedan
determinados músculos ni nada de eso, simple y sencillamente lo haré como un ejercicio de respaldo para terminar de definir bien este dibujo y que no quede como un simple y escueto boceto, que quede un poco mejor definido, pero esencialmente estaré en silencio. Un rostro más o menos bien definido. Listo. Dibujo la clavícula con una cierta continuidad a los hombros. Trato de no marcar demasiado la punta exterior de la clavícula para que no se vea muy brusca la forma. Debo procurar que las formas que definan a la mujer sean suaves y armónicas, no tan segmentadas o que sean tan notorios los músculos como en la figura masculina. Acá le hago un poco de sombra de la cabeza sobre el cuello. Y acá un pliegue de la axila que no había hecho en los bocetos. Voy a tratar de hacer que los brazos se vean delgados y que los músculos no estén muy marcados, que los brazos estén definidos por líneas suaves, que solo insinúen los músculos.
y un poco más delgada esta parte del antebrazo. Y los dedos deben ser largos y delgados. Listo. Acá, para dibujar la cresta ilíaca, puedo elegir hacerla muy marcada o redondearla un poco. Yo creo que elijo redondearla un poco más de lo que estaba en el esquema. Si algo más redondeada. Y acá en este punto de la cadera se hunde un poco la forma para luego volver a volverse volumétrica y redondeada a la altura del muslo. Voy a tratar de que se note acá la cresta ilíaca y el oblicuo hacia adelante, y la ingle se marca solamente hasta esta división. Tenía en el esquema varias líneas diferentes para definir la ingle. Creo que es mejor consolidarla acá, que tenga una cierta continuidad con esta forma de la pierna. Listo. Las rodillas se unen a la forma de la pierna general. Puede que se vea algo del glúteo del otro lado. Acá debe quedar un espacio entre las piernas. Y acá dibujo los gemelos. Las piernas deben tener en esta parte el músculo del gemelo interior más abajo, el gemelo exterior más arriba, y lo opuesto con los tobillos. Eso no se me puede olvidar. Pero voy a tratar de hacerlo un poco más suave, no tan marcado como lo hice cuando dibujé al hombre. Dibujo los pies, pulgar y 4 dedos, algunas sombras para definir debajo de las rodillas. Esta parte de la tibia también podría tener algo de sombra. En esta parte de la ingle, la sombra. En esta parte, la sombra debajo de los senos. Y esta parte de los senos también tendría sombra. Le haré también algo de volumen acá en el pelo. Y continuaré con la vista posterior.
¿De acuerdo? Acá el pelo alcanza a cubrir la mayor parte del trapecio y el cuello, entonces es más fácil de hecho. Voy a tratar de definir los brazos con formas muy suaves y continuas. Obviamente debe medianamente percibirse que hay una musculatura, pero no tiene que ser tan marcada como en el dibujo del hombre. Y debo tratar de tener unas formas parecidas a las que ya insinué en esta vista de acá. De este lado se alcanza a ver una parte diferente de la palma de la mano. Principalmente se vería el dedo meñique. Aquí estaría la espalda, una insinuación de donde quedaría la escápula. Y voy a hacer un poco más redondeada esta parte de la cresta ilíaca y del oblicuo. Se ondean un poco a media cadera y se vuelve a ensanchar a la altura del muslo. Acá vendría más o menos hasta acá la forma del glúteo. Y las piernas se dibujan con una cierta separación. Esta parte de la espalda es hundida, entonces para enfatizar que queda hacia abajo le vamos a hacer un poco de sombra. Y un poco de sombra del pelo por acá.
Esta sería básicamente la forma de la parte posterior de la figura femenina, mujer adulta, atlética, canon idealizado. ¿Sí? Ahora voy a dibujar la vista lateral. De hecho, el pelo quedaría por encima de la oreja, lo hice en la oreja, pero realmente vendría cubierta. Listo, en esta parte vendría algo de sombra. Y voy a dibujar el brazo un poco más delgado que lo que tengo en este esquema. Acá se ve algo voluminoso con el hombro muy marcado, pero a medida que voy dibujando voy tratando de suavizar algunos de esos asuntos. Y acá puedo dibujarlo un poco más suave. Ahí está un brazo más delgado. Ahora voy a dibujar el seno, más plano en la parte de arriba, mucho más curvo en la parte de abajo. Tendría más o menos esta volumetría. Acá en esta parte de las costillas va bastante sombra y debajo del seno también iría sombra. Esta marca de acá sería para la cresta ilíaca. Acá dibujo el glúteo, que tendría algo de sombra.
Crujo los dedos. Y esta sería la manera básica, muy básica, de terminar de definir la figura femenina para una mujer adulta según el canon atlético propuesto por Andrew Loomis. Eso es todo por ahora, es su turno, espero que esto les sea de utilidad para su trabajo.